bienvenidos al culto de oración de este miércoles. Y dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y pensaba qué bueno que en este tiempo que estamos viviendo, que todo nos hace pensar que son los últimos tiempos, próximos a la venida del Señor a buscar a su iglesia. Pensaba qué bueno es que podamos tener este pasaje dentro de nuestro corazón y que podamos atesorar las verdades de la Biblia, de la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, buscar su palabra, estudiarla, atesorarla y cumplirla, para que sea el Señor, a través de su palabra, que guíe nuestra vida en este tiempo. Y así es que les invito a cantar este himno: dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, rectas buscando la palabra de Dios. Y luego vamos a cantar el coro, el Rey ya viene. En este sentir, pensando en que estamos viviendo los últimos tiempos, en que la venida del Señor está cerca, que nos encuentre preparados, que nos encuentre con las lámparas encendidas y que nos encuentre fieles. Padre eterno, Padre amado, Padre del cielo, te adoramos, te damos gracias por este día en que podemos estar
en presencia tuya, Señor, trayéndote nuestras necesidades, pero también nuestras alabanzas y nuestra gratitud. Queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte porque a través de tu palabra podemos crecer, a través de tu palabra podemos conocerte. Señor, ayúdanos siempre a buscarte, a que tus palabras sean como ese panal de miel que anhelemos, para que realmente podamos estar en tu presencia, podamos caminar tomados de tu mano, conociendo cuál es el propósito que tenés para cada uno de nosotros. Padre Santo, bendice esta tarde a cada uno de los hermanos que están conectados, participando de esta reunión, este culto de oración, y bendice la palabra del pastor en esta tarde, que puedas hablar a nuestros corazones con tu Espíritu Santo y que podamos estar atentos a lo que vos querés decirnos. Padre, te alabamos, te amamos, te bendecimos porque eres el único Dios santo, poderoso, que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos y darnos vida eterna. Te amamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchamos entonces la palabra del pastor. Buenas tardes, hermanos. La bendición de Dios esté junto con la iglesia de Betel. Hoy seguimos con esta serie de palabras de Apocalipsis, capítulo 2, verso 12 al 17. En esta serie estamos recibiendo la palabra de Dios de una iglesia saludable, y además qué visión tenemos que tener nosotros como iglesia en este tiempo de pandemia. En este año 2021 la iglesia siguió trabajando no solamente para los hermanos de la iglesia, sino también para el mundo. Entonces, este domingo tuvimos el culto presencial y nos alegra que nuevamente en este día miércoles, en este culto de oración, donde otra vez los hermanos podemos reunirnos para orar juntos con una visión de una iglesia saludable. Hoy en esta tercera serie queremos ver la iglesia de Pérgamo y que nuestro Señor Jesús, a través de apóstol Juan, envió a 7 iglesias de Asia Menor, y la tercera iglesia fue la iglesia de Pérgamo, y allí también Dios había dado su palabra. Pero esa palabra no es solamente para esa iglesia, sino también para nuestra iglesia. Entonces, tengamos en cuenta esto y recibamos como la palabra del Señor que nos está dando ahora en esta semana. Entonces, en primer lugar, nuestro Señor Jesús apareció a la iglesia de Pérgamo en el verso 12 como el Señor, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta expresión nos está hablando que Dios está haciendo juicio a la iglesia. Es decir, si la iglesia, si está despierta, recibe la palabra de Dios y además para ser una iglesia que podamos estar frente al Señor, entonces tenemos que examinarnos continuamente con esta palabra. Por eso nuestro Señor Jesús, con espada de 2 filos, nos está hablando que por un lado, para los que obedecen la palabra de Dios es una bendición, pero aquellos que rechazan su palabra y también aquellos que no obedecen, se está acercando el día de juicio y inexorablemente nosotros todos tenemos que rendir cuenta en el tribunal de Dios allí en los últimos tiempos. Así que nuestro Señor aparece a veces
como Dios de amor, de misericordia, además que nos quiere bendecir, pero a su vez, al final de nuestra vida, Él nos juzgará según nuestras obras. Entonces estemos despiertos, porque con espada de dos filos Él nos hace juicio, y por lo tanto, nuevamente en el verso 16 dice esta palabra: por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En esta palabra nos está urgiendo, si estamos en obediencia, claro, es una bendición de Dios, pero si no estamos, tenemos que arrepentirnos y además volver al camino de Dios, a la obediencia, y además Él nos está exhortando que hay un juicio de Dios. Entonces, ¿qué palabra está dando a la iglesia de Pérgamo? En segundo lugar, como otras iglesias, hay reconocimiento de parte de nuestro Señor Jesús a la iglesia de Pérgamo. En el verso 13 dice así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y aquí, en este versículo, nuestro Señor Jesús está hablando de Satanás, el enemigo de Dios y también enemigo de nosotros. Este ángel caído, Satanás, continuamente está trabajando para derribar nuestra fe, también traer conflicto, pelea en la familia, también en la iglesia, pero dice que en esta ciudad estaba el trono de Satanás. Es decir, que esta ciudad fue tomada por Satanás. Así que en esta ciudad dice que no solamente había grandes templos de idolatría hacia los dioses ateneos, pero también dice que había un gran templo en honor al emperador romano. Y además en este templo estaba idolatrando a diferentes ídolos. Entonces, detrás de esta idolatría dice que estaba Satanás. Por eso recuerde que en Argentina, yo desde que llegué vi tantos ídolos, no solamente en las provincias. Hay diferentes cultos ligados a la creencia popular, pero detrás de eso está Satanás. También hay idolatría con vírgenes, sabemos nosotros, diferentes cultos, santos, culto a diferentes personas, y está lleno de idolatría en Argentina. Así que nosotros en esto podemos ver que detrás, en la ciudad, tomó Satanás, y que Satanás continuamente está para derribar nuestra fe y además hacernos caer nosotros y también la iglesia. Así que en esta ciudad tan secular, tanta idolatría, pero estaba la iglesia. Y además hubo una gran persecución. No es que no han negado la fe, sino que tenía que mantener la fe, pero además de esto, en el verso 13, que este hombre líder llamado Antipas, mi testigo fiel, fue martirizado en esta ciudad. Entonces, hoy en día, para mantener nuestra fe en Buenos Aires, en Argentina, muchas veces, como Antipas, tenemos que ser testigo fiel y además estar dispuesto a morir por causa de Cristo. Entonces, en esto, si nosotros, si mantenemos la fe, perseveramos en sus enseñanzas
y también seguimos trabajando, nuestro Señor reconoce nuestra fe como la iglesia de Pérgamo. En esto, la iglesia de Betel, tenemos que seguir siendo firmes, tenemos que seguir siendo obedientes y además, como este testigo fiel Antipas, estemos dispuestos a entregar hasta nuestra vida para ser fieles hasta la muerte. Amén. Y después, en tercer lugar, pero hay una reprensión a la iglesia de parte de nuestro Señor Jesús. Y esa reprensión también debe ser la reprensión que nuestro Señor hace a nosotros. Entonces vean el verso 14 y 15, dice: pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a lo que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a lo que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí en estos dos versículos nos está hablando, hay algunos que siguen a Balac y también algunos que siguen a la doctrina de los nicolaitas. De esta doctrina de los nicolaitas yo ya he hablado cuando vimos la iglesia de Éfeso, pero ellos promueven una vida de libertinaje. Este diácono Nicolás, que venía de Jerusalén, decía que nosotros cuando conocemos a Jesús podemos vivir una vida liberal, hacer lo que queramos. Entonces llevaba a una vida hedonista, a desenfreno sexual, y esto no trajo buen testimonio a los cristianos de los primeros siglos. Entonces, nosotros cuando nos hacemos cristianos, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, cuando nos convertimos en hijos de Dios, a partir de ahí tenemos que crecer en la palabra de Dios, en la ley de Dios, deleitarnos en los consejos de Dios y dejar la vida pasada. Pero si comenzamos a seguir los consejos de nicolaitas, tenemos que dejarnos y también buscar la santidad de Dios. Y después los consejos de Balac, recordemos que en el Antiguo Testamento este profeta Balaam y el rey Balac fueron enemigos del pueblo de Dios. Y además quiso comprar con dinero para que este profeta Balaam profetizara en contra del pueblo de Dios. Entonces, aquí podemos ver que este consejo de Balaam o de Balac es el materialismo que puede entrar en la iglesia. Entonces, el mamonismo, es decir, el amor al dinero, y después esta idolatría al dinero puede hacer que la autoridad de la iglesia comience a caer. Entonces, nosotros, con este consejo de la palabra de Dios, tenemos que cuidarnos el hedonismo y además el mamonismo, es decir, el materialismo que puede entrar a la iglesia. Por lo tanto, en el verso 17 dice: al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito con un nombre nuevo. Aquí, si vencemos a estas tentaciones de Satanás y también del mundo, dice que nuestro Dios nos dará esta bendición del alimento espiritual, del maná escondido, y también una piedrecita blanca. Esto quiere decir la presencia de Dios y también una bendición espiritual, y que esto es lo que realmente la iglesia tenemos que desear. Por eso, en cuarto lugar, la visión saludable de la iglesia de Pérgamo que tenemos que aprender nosotros es la visión de una iglesia que mantiene la pureza de la fe. La pureza de la fe y además
ser testigo fiel como Antipas. Además, perseverarnos en la fe. Esta es la visión que tenemos que tener nosotros. Por eso, otra vez, en este tiempo de pandemia, nosotros tenemos que decir que nuestro único Salvador es Jesucristo. Y además, nuestro único pastor, nuestro único guía que puede llevarnos al camino de la bendición espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros otra vez oremos por esta pureza de la fe, por la santidad y además para ser testigos fiel aún en los tiempos difíciles. Así que oremos juntos. Señor, gracias en esta tarde. Oramos que nuestra iglesia pueda ser una iglesia saludable, con una visión, saliendo hacia adelante, Señor, luchando por la fe y manteniendo la perseverancia, Señor. Oramos por los enfermos, también por Teresa, por Omar, Ana María, también todo Nelly, aquellas personas que no están pudiendo venir, pero que puedan venir. Y también en esta ciudad, donde está dominado por Satanás, podamos encender la luz del Evangelio y que Jesucristo otra vez tome control y su soberanía en esta ciudad y además en esta nación. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.